Recientemente un lector de Así Prensa, que es profesor de religión, hacía una pregunta muy importante, que además tiene una tremenda y, como van a ver, también trágica aplicación práctica. Es la pregunta de por qué en muchos lugares están aprobando la transformación o la supresión de los cursos de religión por los cursos de valores. Bueno, es básicamente por una idea absolutamente irracional que consiste en comparar nuestra situación como naciones, la gran mayoría de tradición católica, con la de otras naciones donde existe una gran prosperidad económica y un tremendo bienestar social. Por ejemplo, si uno dice, vamos a comparar uno de nuestros países donde existe una gran fe, una enorme fe, pero existe también un tremendo caos social. Cualquiera de nuestras naciones, no voy a mencionar una para no dar la impresión de que privilegio una como una nación del ejemplo malo, ¿no? Pero tomemos cualquier nación, tomemos la nuestra, ¿no? Donde vemos todavía mucha fe, miles de personas que llenan las iglesias el domingo, miles de personas, decenas, si es que no centenares de miles, a veces millones que participan en eventos de fe, en eventos religiosos. Las grandes fiestas religiosas se respetan, todavía tienen un impacto en la sociedad, como puede ser la Semana Santa en nuestros países, o como puede ser la fiesta de la Virgen de Guadalupe en México, que paraliza el país, o el Señor de los Milagros en el Perú, la Virgen del Carmen en Chile, y así sucesivamente. Entonces, en estas circunstancias, nosotros nos encontramos con que nuestros países, sin embargo, a pesar de tener esta fe, tienen una enorme desventaja en la vida social. Existe un número importante de fenómenos sociales que son trágicos: injusticia, abuso, falta de disciplina, falta de preocupación por la convivencia social, cierto caos en el tránsito, etc. Y nos comparamos, por ejemplo, con las naciones del norte europeo: Suecia, Finlandia, Noruega. Y cuando nosotros vemos estas naciones son profundamente seculares. La religión prácticamente ha desaparecido, pero la convivencia social es tremendamente armoniosa. La justicia social llega a todos. Y las personas que se mueren de hambre es porque se quieren morir de hambre, no porque existe un sistema injusto. Entonces, cualquiera que ve estas dos realidades dice, oye, pero entonces eso quiere decir que la religión es una fuerza que nos atrasa, ¿no? Y nosotros tenemos que ser como esas naciones. Esta es la forma de pensamiento que yo digo que es pensar con una sola célula cerebral, con una sola partícula de célula cerebral amarrada, además, atada al tobillo. Porque aplicar una comparación a dos cosas que son completamente distintas y que están en distintos momentos en la historia es completamente irracional. Preguntémonos, ¿de dónde viene este bienestar de Suecia, de Finlandia, de Noruega o de Dinamarca, por ejemplo? ¿De dónde proviene? Proviene de los valores sociales que estas naciones tenían y que tuvieron una fortísima inspiración religiosa. Cuando uno mira el pasado de estas naciones fueron ferozmente cristianas, y donde una ética cristiana se aplicó a veces con un rigor inmoderado, porque fueron naciones luteranas. Y lo mismo sucede en otras naciones católicas que muestran un símbolo de progreso. La religión, pues, fue fundamental en la constitución de esa ética social. Lo que sucede ahora es que esa ética social ha desaparecido y las generaciones actuales están gastando el capital. Entonces, no solamente hay que mirar el pasado para entender de dónde vienen estas naciones, hay que mirar su futuro. En 20 años estas naciones van a tener una media de edad de 60 años. Eso quiere decir que un finlandés va a tener que mantener a
más de 10 finlandeses pensionados. Un joven que esté trabajando va a tener que generar riqueza suficiente para mantener con sus impuestos a 10 finlandeses retirados. Esa nación no tiene futuro. Y ellos lo saben. En este momento comienzan a ver los recortes a los que no están acostumbrados para tratar de lidiar con el problema del futuro de la reforma social. Eso está pasando, por ejemplo, con una gran protesta de parte de los ancianos en Inglaterra, porque ya han dicho, quebramos en 20 años. Este sistema no puede seguir, porque no tenemos futuro, porque tenemos una generación tan mezquina, tan secular, tan centrada en su propia complacencia, que puede trabajar muy bien, puede ser muy honrada con los recursos económicos y puede ser muy cívica conviviendo. Pero es de un egoísmo feroz al punto que no tienen hijos y no tienen futuro. Entonces hay que mirar al futuro. Si nosotros leemos la historia del Imperio Romano, nos vamos a dar cuenta que la prosperidad y la extraordinaria organización del Imperio Romano fue producto de la disciplina de los romanos primeros, que estaban organizados en sólidos clanes familiares donde el pater familia, el padre de familia, tenía potestad de decidir jurídicamente hasta la vida y la muerte de los miembros de la familia, literalmente. Estaban centrados en el culto religioso en los lares familiares, los pequeños templos familiares. Si nosotros viajáramos a esa Roma austera, disciplinada y religiosa, diríamos, esta Roma no nos gusta. Acá se trabaja duro y se gana poco. La religión anima a estas personas, es verdad, pero se trabaja mucho, se disfruta poco. Y luego viajamos a la Roma imperial y vemos este lujo, exceso, bienestar por todos lados y decimos, esta es la Roma que queremos. Una Roma moralmente corrupta y al borde del colapso. ¿Esa es la Roma que queremos? ¿Esa es la nación que queremos? Bueno, eso es lo que sucede cuando decimos hay que sacar la religión. El problema en nuestros lugares no es que la religión es una tara que impide el progreso. El problema es que no existen personas suficientemente religiosas, porque si nosotros hablamos de personas y las entendemos como religiosas, no como una persona devota que simplemente va 80 veces al templo o se conoce 700 devociones de memoria, sino aquella que vive su fe. Y vamos a darnos cuenta que esos católicos son los principales constructores de civilización en nuestros países. Son los que proporcionan familias sólidas, son los que educan hijos sin complejos, que son capaces de perdonar, que son capaces de vivir en medio de la sociedad con entereza, con valores, son los honestos, son los trabajadores. Entonces, ¿qué cosa necesitamos? ¿Necesitamos menos de esos o necesitamos más de esos? Ciertamente necesitamos más. Liberen pues otra célula más en el cerebro, ¿no? Liberen otra neurona, pongan 3 o 4 y vamos a ver cuál es la lógica de todo esto. Que tengas un buen día.